Muchas bendiciones para tu vida, para todos los que están conectándose en esta hora. Hoy quiero transmitir y poder comentar todo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Creo que son tiempos maravillosos donde su presencia se está manifestando sobre su pueblo. Y más que nunca tenemos que anhelar la manifestación de Dios sobre nuestra vida. Hay una manifestación que Dios quiere hacer sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y algunas personas con todo lo que se ha vivido en los últimos años se han quedado quietos, han quedado sin fuerzas, otros han bajado los brazos. Pero en estos tiempos, aquellos que estén anhelando del Espíritu van a recibir un poder sobrenatural sobre sus vidas. Si te estás conectando por primera vez, quiero que puedas suscribirte, quiero que puedas darle like y puedas compartir el video, porque va a ser de mucha bendición sobre tu vida. Y en estos tiempos estamos hablando acerca del propósito de Dios, porque es lo que más Dios quiere hacer en este tiempo. Cuando la gente no conoce el propósito, no sabe para dónde ir. Todos sus días son iguales. Es decir, una persona se encuentra en rutina, haciendo lo mismo un día y otro día y otro día, y la vida no tiene cambios, simplemente con algunas pequeñas alegrías, algún pequeño gozo, pero luego todo sigue exactamente igual y pasan las semanas, los meses, los años, y Dios quiere que puedas entender el propósito porque fuiste creado para algo grande de parte de Dios. Ahora, entrando al tema del propósito, vamos a ver algunos versos que tengo aquí preparados. El Salmo 57, verso 2, dice esto: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Ahora, busqué esto en otras versiones y cuando habla del Dios que lo favorece, dice al Dios que cumple su propósito en mí. Dios es un Dios de propósito. Todo lo que tenemos alrededor de nuestra vida es conforme al propósito. En su caso usted tiene mesa porque tiene un propósito, tiene sillas porque tiene un propósito, tiene una cama porque tiene un propósito, y un televisor porque tiene un propósito, y un teléfono porque tiene un propósito. Todo lo que tenemos tiene que tener un propósito. Lo que no logra encontrar el propósito se transforma en algo inútil. Nadie sabe para qué está. Nadie sabe para qué existe. Y lo que no se sabe ni para qué está, ni para qué existe, se transforma en literalmente basura. Algo que no tiene valor. Algo que en realidad hay que sacarlo porque es un estorbo en cierto lugar. Jesús estaba dando una parábola una vez y había una higuera que no daba fruto. Y de pronto alguien le dijo, pero hace varios años que no da fruto, pero déjame intentar un año más, una vez más. Y voy a abonarla, voy a regarla, voy a cuidarla. Y si no da fruto, luego la cortamos. Porque lo que no tiene propósito, lo que no funciona, termina contaminando o inutilizando la tierra. Es decir, iba a robar los nutrientes de la tierra, a recibir, a decir qué buena higuera que soy, pero no cumplía propósito, tenía el nombre de propósito, pero no cumplía lo que fue llamado a hacer. Ahora, en nuestra vida personal, todos tenemos un propósito y necesitas encontrarlo, conocerlo, descubrirlo y luego caminar en propósito. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el propósito es nuestra marca, nuestro diseño. Cada vez que hagamos lo que fuimos creados para hacer, nos vamos a sentir felices porque todo va a marchar bien. Un vehículo cuando es utilizado para lo que fue creado, transportar gente de un lado para el otro y funciona bien, es una bendición. Ahora, si es un auto que ya no tiene motor, le sacaron las ruedas, no tiene techo y, y no tiene más ni asientos, es un estorbo, no sirve, aunque fue creado para algo.
Esos ejemplos son para que identifiquemos, necesitamos encontrar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es la única manera de ser plenamente felices. Ahora, Salmo 45 decía eso. ¿Qué es lo que hace el propósito de Dios? Primero, el propósito de Dios es que reconozcas tu destino. Todos tenemos una estación que llegar, llamado destino. Un lugar que fuimos creados para caminar hacia Él, para avanzar hacia Él y para lograrlo. Segundo, el propósito de Dios es restaurar todas las cosas en tu vida. ¿Y cuáles son las cosas para restaurar? La familia, el cuerpo, la sanidad, la vida, el trabajo, las finanzas aún, cuando alguien está en deuda. Y el propósito es poder encontrar todas esas cosas, restaurarlas. Significa algo está dañado, está malo. Pero en medio del propósito voy a comenzar a restaurar todas las cosas que están desordenadas o dañadas en tu vida. Tercero, el propósito de Dios es poder para obtener todo lo que dice Deuteronomio 28. Tiene que ver con bendito en la entrada y la salida, bendito el fruto del vientre, bendito el ganado, bendita tu canasta, tu artesa de amasar. Todas las cosas comienzan a estar en bendición porque Dios lo ha establecido de esa manera. Es todo lo que habla acerca de la obediencia. Y propósito tiene que ver con obediencia. No hay propósito sin obediencia. Y fuera de obediencia es simplemente estar fuera de propósito en lo cual Dios te ha establecido. Por eso es tan importante. Deuteronomio es la clave para entender el propósito. Dice, guardas mis mandamientos, guardas mis estatutos, guardas mis palabras, entonces te voy a bendecir y te voy a engrandecer y vas a ser cabeza y no vas a ser más cola, porque eso es el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora, en Lucas capítulo 4, verso 18, Jesús siempre caminó un propósito. Y el propósito es este. Jesús lo declaró. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. O sea, él es el propósito. El propósito es, vino a esta tierra para algo, para hacer algo mandado por el Padre. Propósito te liga a la voluntad del Padre sobre tu vida y te va a dar las herramientas para que puedas alcanzarlo. Ahora, dice, el Espíritu de Dios, recuerda, poder está sobre mí, por cuanto me ungió, primero para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ve que es restauración pura. A los pobres buenas nuevas, a los quebrantados de corazón, dice, me envió a sanarlos, a pregonar libertad a los cautivos, es decir, a los cautivos decirle, vas a ser libre, vas a ser restaurado. Vista a los ciegos, otra vez restauración. El diseño original es que la gente pueda vernos que esté ciega, pero el ciego se salió del orden original por diferentes razones, por enfermedades, pero la restauración que Dios pone es, voy a traer vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La opresión no es el sistema normal en tu vida, sino que es algo distorsionado que tiene que ser restaurado sobre tu vida. Por eso que propósito viene con restauración. Todas las cosas van a ser restauradas. Así como estoy esperando que Dios me restaure del resfrío que tengo, que me cuesta un poco hablar, pero va a ser una bendición. Y la restauración viene. Ahora, veamos esto. Dice, viene vista a los ciegos.
Es decir, tiene que tomarse un momento y decir, Señor, yo quiero esta restauración. Necesito restauración en mi vida. Restauración en todas las áreas. Todo lo que hoy está desordenado, comience a clamar y a decir, Señor, quiero tu restauración. Quiero tu poder. Quiero ver tu gloria. Quiero ver, Señor, las cosas cambiar y que vuelvan al propósito divino. Es decir, a la voluntad de Dios. Recuerdan, la voluntad de Dios siempre tiene que ver con todo lo bueno. Por eso la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Aunque hay gente que se pierde, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena, pero no a todo el mundo le ocurren cosas buenas. Porque cuando están fuera de la voluntad de Dios, Dios no quiere que le pasen ciertas cosas, pero igual a la gente les pasa, porque están viviendo fuera de su voluntad. Si usted ha estado en algún momento donde todo ha salido mal, no hablo de las pruebas van a estar en la voluntad de Dios, van a haber dificultades. En la voluntad de Dios, nada va a ser fácil, va a ser igual que todo. Fuera de la voluntad de Dios, las cosas te van a costar, porque está fuera de la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios, vas a tener pruebas, vas a tener perseguidores, vas a tener dificultades, porque la gente va a oponerse a que lo que Dios ha dicho se cumple. Entonces Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para esto. Es decir, cuando hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, va a haber una unción en esa área que te va a abrir puertas. Por eso en todos los milagros que vimos a través de Jesús, no hubo ciego que no recupere la vista. No hubo endemoniado que no quede libre. No hubo muerto que no resucite. Era infalible en todo lo que hacía. Porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para que haga lo que Dios me mandó a hacer. Cuando usted descubre su propósito, va a comenzar a fluir una unción. Te vas a dar cuenta. Algo va a comenzar a fluir dentro tuyo. Lo vas a sentir. Las cosas, aún vas a estar con problemas, con deudas, con dificultades, pero vas a comenzar a sentirlo. Cuando descubrí mi propósito, fue algo maravilloso porque comencé a entender y a ver la manera en la cual Dios comenzó a fluir como nunca antes. Y aunque la unción comenzó a fluir, todavía no tenía todas las respuestas, no había cancelado todas las deudas, no había solucionado muchas cosas, pero ese fue el camino que me sacó de esa circunstancia y me llevó a un lugar mucho más alto. Porque es lo que hace la unción. La unción solo funciona cuando estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer y comienza a fluir. Y cuando fluye, ¡qué maravilla! Porque comenzamos a ver en nuestra vida el poder de Dios moviéndose y las circunstancias cambiando a nuestro favor. Ahora, en Romanos capítulo 8, verso 28, este pasaje es muy conocido. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero aclara quiénes son los que aman a Dios. Los que andan conforme a su propósito. Los que conforme a su propósito son llamados. Entonces todo te ayuda bien. Ahora, usted y yo hemos pasado mucho. Hemos pasado todo. Pero algunos dicen, ¿por qué todo tiene que ayudar a bien? Y usted tiene acontecimientos que dice, esto no me ayudó a bien. Esto fue para peor. Pero aún hay momentos en la vida que vas a pasar circunstancias donde crees que hay cosas que no están funcionando, pero Dios lo va a tornar en bendición. Ahora vamos a ver un par de ejemplos bíblicos de personas que le pasaron cosas difíciles, pero cuando vences, cuando lo logras pasar, cuando cruzas después de eso, ves la bendición grande de Dios sobre tu vida. Entonces decía, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, eres llamado,
caminas conforme a su propósito, entonces lo bueno y lo malo te va a ayudar para bien. Y lo bueno sabemos que sí, y lo malo ¿para qué? Porque te va a dar experiencia, te da firmeza, moldea tu carácter, y luego que pasas la prueba, ya no le tienes miedo a lo que vences. Nadie le tiene miedo a lo que vence. Solo se le tiene miedo a lo que no puedes vencer. El que tiene temores, ¿tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? A lo que no puede vencer. Tengo miedo a que me enferme, tengo miedo a que me muera, tengo miedo a perder el matrimonio, tengo miedo a perder los hijos, tengo miedo a perder el trabajo. Tiene temores. No puedo vencer. Pero cuando vences un enemigo, ya no deja de tener miedo. Cuando David venció a Goliat, era un gigante, y recordemos que todo el pueblo le tenía miedo, porque ese gigante Goliat le decían el campeón. ¿Y quién no le tiene miedo al campeón? Era un miedo normal. Pero cuando lo vencieron, con la unción de Dios para vencer gigantes, porque fue llamado a vencer gigantes, esa era parte del propósito divino, estaba en la voluntad de Dios. Le dijo, hoy te venceré. Sabía que era una lucha espiritual, estaba en la voluntad de Dios y lo venció. Y le cortó la cabeza. Luego de eso, todos los valientes de David dejaron de tenerle miedo a los gigantes. Porque le dijeron, los gigantes van a morir. Y murieron, y cada vez que se encontraba un valiente de David con un gigante, el gigante es el que perdía la batalla. Ahora, ¿cómo llegó un grupo de hombres valientes de perderle miedo a algo que es más grande y más fuerte que ellos? Solo por el Espíritu, solo por vencer. Cada vez que vences una circunstancia, ya pierde el poder del miedo. Y ahora lo ganas en confianza, ya no le tienes temor a lo que pueda pasar, porque ahora viste el poder de Dios diciendo, Dios vino sobre mí con poder para vencer a un gigante, y lo vencí, y ahora no le tengo más miedo. Ahora, todo lo que pasamos comienza a tomar sentido luego de que hemos vencido. Y lo voy a explicar. De camino, en la voluntad de Dios, vas a pasar por muchas dificultades. Algunos creen que si ando en la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Pero la voluntad de Dios, Dios te va a hacer pasar por los caminos que diga, Señor, lo único que te pido es que nunca me cruce con esa gente. Dalo por seguro que te vas a cruzar con esa gente. Señor, lo único que te pido, si me vas a utilizar, envíame a cualquier parte del mundo, pero que no sea el África. Dalo por seguro que vas a pasar por el África. Porque todo lo que no quieres hacer, Señor, por favor, que nunca me falte el dinero, porque odiaría tener que mendigar y pedir prestado a todo el mundo. Vas a pasar por eso seguramente. Porque en el propósito tiene que ver con morir. Morir en nuestra voluntad. Entonces, todo el mundo dice, Señor, si me lo explicas yo lo entiendo rápido y no hace falta que me lo expliques 2 veces, no soy tonto, pero Dios sabe que nuestra humanidad, la única forma que puede ser vencida es cuando muere y no quiere morir. Nuestra naturaleza humana no quiere morir. Queremos tener nuestras ideas, salirnos con la nuestra, tener la última palabra, que todos nos obedezcan. Entonces Dios permite las circunstancias llamadas pruebas o los enemigos, que Dios nos permite que se te acerquen. Y cuando estás en una situación que no te puedes escapar, no te queda otra que morir con paciencia. Por ejemplo, hay gente que no soportaría ciertos familiares, pero luego se quedó sin trabajo, se quedó sin casa y son los únicos que le abrieron la puerta del hogar. No lo soportas, pero ahora Dios está haciendo morir en ese lugar. Señor, por favor, sácame aquí. Dios te deja 3 meses más.
Señor, ya lo aprendí, pero te deja y dice, no, pero todavía estás un poco vivo. Vas a volver a lo mismo. Entonces Dios quiere restaurar todas las cosas y va a permitir ciertas circunstancias. Y a veces lo que Dios permite es por un tiempo prolongado, no es rápido. Porque lo va a permitir hasta que mueres. Jesús estuvo en la cruz. Ya con haberlo clavado era más que suficiente para muchos. Pero no, tuvo que agonizar y tuvo que morir. La única forma que bajen a un condenado a la cruz de esa cruz es muerto, bien muerto. Por eso se aseguraron que estaba muerto para poderlo bajar de la cruz, porque era un condenado a muerte. Entonces no se podía bajar antes. Tenía que estar bien muerto. Cada uno de nosotros pasa una cruz en la cual tenemos que morir, que es nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana, lo que está queriendo vivo y lo que no se quiere morir. Algunas luchan con la impaciencia, otros con la inseguridad, otros con la incertidumbre, otros tienen el mal carácter y luchan con eso. Y Dios va a permitirte que la cruz y la agonía se alarga. Porque la agonía es el proceso antes de la muerte, pero nadie quiere pasar por eso. Es decir, nadie quiere morir. Entonces, para que Cristo pueda vivificarse en nuestra vida, necesitamos morir completamente a la humanidad para poder hacer su voluntad. Hay personas que están en el proceso de morir a su humanidad. Y dice, Señor, te prometo que ahora sí voy a serte fiel. Ahora sí me voy a congregar todos los domingos. Ahora sí voy a empezar a ser fiel. Ahora sí te voy a servir. ¿Qué pasa si Dios lo deja ya mismo? Al poquito tiempo, cuando todo le da bien, se vuelve a apartar, se olvida de las promesas. Es por eso que Dios permite que siga un tiempo más. Siga la agonía un poco más. ¿Hasta cuándo? Hasta que mueras. Porque es la única manera de hacer su voluntad. Si seguimos vivos, la voluntad cambia. Cada vez que tenemos algo para usar, para resolver o para gastar nuestro tiempo, vamos a ir corriendo al mismo lugar. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, tu voluntad tiene que ser cancelada, tiene que ser muerta, tiene que ser destruida, para que solo te quede una voluntad, la cual es la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. Repítalo conmigo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios quiere para mí es lo mejor. Ahora, vamos a ver esto. En el libro de Génesis hubo un caso muy particular. Un hombre llamado José tenía muchos hermanos. José tenía una conducta intachable. Buscaba al Señor, quería lo mejor. Se manifestaban los dones, por consiguiente. Tenía sueños, interpretaba sueños. Y un día, como caminaba en propósito, aunque tenía sueños, Dios tenía que hacerlo morir. Y permitió que sus hermanos lo aborrezcan, porque cada vez que anda alguien en propósito de Dios, dalo por seguro que va a ser aborrecido por alguien, porque alguien no soporta que seas diferente a los otros 11. Quiere que seas uno con ellos. Entonces intentaron matarlo, lo tiraron a un pozo, le quitaron su túnica de colores, luego vieron una buena oportunidad y lo vendieron como esclavo. Y los esclavos se lo llevaron a Egipto, lo volvieron a vender, lo compró un tal Potifar diciendo, wow, este esclavo parece bueno. Y de pronto se dieron cuenta que José era muy bueno. Pero como se mantenía en propósito y en la voluntad de Dios, todo lo que José hacía florecía, fructificaba. Todo negocio en el cual estaba José, Dios lo bendecía. Luego
se levantan las injusticias. Y algunos dicen, por favor, no, yo no soporto las injusticias. Bueno, prepárate porque las vas a soportar en el propósito de Dios. Lo metieron en la cárcel. Y dice, ¿por qué Dios no me defiende de la injusticia? Escúchenlo bien, hay muchos pasando injusticia y dicen, ¿por qué Dios no me defiende de la injusticia? Porque es necesaria. Pero ¿por qué, Señor, si están riendo de mí y burlando de mí? Porque usted es el que tiene que morir. Y pero no tienen que morir los otros que son injustos. No, los otros no van a morir nunca. Porque están muy crudos y no les interesa morir. Entonces van a seguir esa misma vida. Pero uno es el que utiliza esas circunstancias para mantenerse fiel. Y la gente dice, ¿por qué Dios no me defiende de las injusticias? Dios les va a permitir. ¿Pero por qué si Dios es justo? Sí, pero justo eso es lo que Él está queriendo para que tu carácter sea moldeado. Pero yo fui moldeado, falta más. Y siempre va a haber más. Porque más en su propósito y en su voluntad. Ahora, aquí viene algo bueno. José luego fue en la cárcel y un día interpreta el sueño del copero, del panadero, se olvida el copero. Y cuando pasó el tiempo, un día Faraón tuvo un sueño. Escuchen, porque siempre que estás en la voluntad de Dios, el que está bajo la unción queda conectado. Eso te atrapa, te atrae al lugar correcto. Las oportunidades vienen. O sea, siempre va a haber una oportunidad para salir de la cárcel en la cual estás. Hace falta que alguien tenga un problema que solo usted, el que está bajo la unción, puede resolver. Y quiero decirte eso. Hay problemas que solo usted puede resolver. Y aún son problemas de alguien más. Y solo nosotros podemos resolverlo. José fue el único. Llamó a los magos, a los encantadores, a los adivinos, a los agoreros, a todo el mundo. Ninguno le pudo resolver. Pero viene José y cuando escucha el sueño le dice la interpretación. ¡Qué fácil es esto! Porque bajo la unción todo es fácil. En la voluntad de Dios todo es fácil. Lo difícil fue morir, pero luego, cuando sales de ahí, porque vas a salir en la voluntad de Dios siempre, todo comienza a ser más fácil. Y le dijo, son 7 años de vacas gordas. Y luego vienen 7 años muy difíciles, que van a ser muy difíciles. Pero tengo la solución. Y el faraón dijo, si este hombre puede hacer eso con un sueño, ¿qué es lo que no puede hacer con una nación? Y lo puso número 2 de Egipto, fue el gobernador de todo Egipto. Y José comenzó a edificar los lugares, los graneros, y luego sembraron con todas sus fuerzas todo lo que tenían, y luego cosechaban, y aún la cosecha estaba bajo bendición, porque hay tiempos, hay un tiempo donde la gente te maltrata, hay otro tiempo donde te van a meter en la cárcel y va a parecer que Dios no hace nada. Hay un tiempo donde te van a calumniar y parece que Dios no hace nada, pero hay un tiempo cuando sales de ahí, que sales para reinar, sales para gobernar, sales para que todas las cosas cambien en tu vida. Y en los 7 años de abundancia, fue tanta abundancia, pero aún en los años de abundancia hay que aprender a ser sabio. José fue sabio porque acumuló. El resto del pueblo tenían casa, tenían comida, tenían ganado y no se prepararon. No tenían futuro ni destino. Se gastaron todo lo que habían conseguido pensando, Dios nos va a dar más. Pero no recibieron más nada. Y lo que ocurrió con los 7 años difíciles, esa gente que nunca se preparó, y son los que siempre los que están fuera de propósito terminan pagando un precio demasiado caro. Porque es el pagar el precio del fracaso, pagar el precio cuando todo es más caro. Y estuvieron en ese lugar, tuvieron que vender su casa, su ganado, aún su terreno, y comenzaron a rentar su misma casa para poder vivir. Y José le dejó seguir trabajando en la tierra, pero ahora le tenían que dar un porcentaje. Y José siguió enriqueciéndose. Ahora, andando el tiempo, escuche lo que dice aquí. José, cuando pasaron muchos años, después que pasó todo el proceso
después de los años difíciles, dice Génesis 45:8. Así pues, escúchelo bien lo que él le dice a sus hermanos. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. El que lo envió fue el Señor. Aunque los hermanos fueron los que lo vendieron y dijeron, te vamos a enviar a ese lugar, pero caminando en propósito, en su voluntad, Dios fue, él reconoció que hay una mano por encima de eso. El que me envió fue Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Entendió que el que permitió el camino difícil, los años difíciles, fue el Señor. Pero luego lo sacó a victoria el Señor. No había mano humana. Y yo te digo, caminando en la voluntad de Dios, vas a pasar momentos difíciles, momentos de angustia, momentos que no vas a entender nada, momentos de cárcel, momentos de escasez, pero el que está bajo la unción, en algún momento Dios va a utilizar cualquier circunstancia de Egipto, de este mundo, para conectarte con tu don, para sacarte de ese lugar al cual nunca más vas a volver. ¡Wow! Quiero orar, porque sé que hay gente que está hoy sin entender todavía el propósito, lo que Dios le ha dicho, no sabe qué camino tomar. Siento que hay gente que está en incertidumbre. Dice, al final la vida todo es trabajar, todo es esfuerzo, las cosas no funcionan. Y yo te digo, en el propósito de Dios, el camino se va a comenzar a abrir. En la voluntad de Dios vas a salir de toda cárcel. En la voluntad de Dios vas a ver su mano poderosa y vas a comenzar a ver su testimonio, porque Dios se vale de cosas de este mundo para conectarnos con nuestro don, y cuando nos conectamos con nuestro don, con la unción, te saca de tu peor cautiverio. Quiero orar sobre su vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaro, Señor, que todo pueblo que camina bajo tu voluntad, Señor, siempre puede que pase momentos difíciles, que no entiende nada, pero alcanzará tu bendición. Porque luego que se pasa la prueba, recién ahí se entiende el por qué pasaste todo lo que pasaste. Hay algunos que no están entendiendo por qué han pasado lo que han pasado, porque todavía estás metido en eso. Pero cuando terminas de pasarlo, vas a decir como José, ahora entiendo. Ahora entiendo, no fueron ustedes los que me mandaron a Egipto, sino Dios, el que me trajo a este lugar para preservación. Declaro que hay una unción que va a comenzar a fluir sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Dios va a hacer cosas grandes, poderosas, y que nada va a faltar en tu vida en este tiempo. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero que este video puedas compartirlo, suscribirte al canal de YouTube, a las diferentes plataformas. Que me sigas también todos los días. Estamos en la 988.3 a las 2:30 de la tarde. Y todos los que son ahora de la iglesia, que fueron tocados por esta palabra, siento que Dios va a conectarte con tu propósito. Y qué mejor manera que podamos hacer una siembra hoy, una ofrenda. ¿Y cómo hacemos la ofrenda? Justamente, Señor, voy a sembrar una semilla como José por lo que estoy anhelando. Porque yo creo que sobre tu vida van a venir 7 años de vacas gordas. Serán 7 años simbólicos de una bendición que va a sobrepasar todo lo que tienes. Todos los que están mirando online tienen maneras de sembrar a través de Zelle, de Cash App, de PayPal. Y si no encuentras la manera, puedes llamarnos también telefónicamente al 305-364-8782. Vamos a tratar de poner información en pantalla para que la puedas tener, para poder sembrar, porque creo que una semilla es lo que puede traer una gran cosecha. Hay muchas cosas en mi vida que se desataron después de una siembra, después de una ofrenda. Hay momentos que la ofrenda
costaba, momentos donde no han sido fáciles, pero aún así decidí sembrar y decir, yo creo que Dios, no la gente, Dios es el que me va a sacar de esa situación. Y la bendición de Dios comenzó a venir. Y la bendición de Dios comenzó a acercarse. Y hasta ahora puedo declarar que nada falta a los hijos de Dios que viven en su voluntad. Wow, declaro muchas bendiciones sobre tu vida. Este domingo estamos a las 11 de la mañana con la parte final de la voluntad de Dios. Cómo Dios va a bendecirte, todo lo que Dios va a restaurar, cuál es su voluntad de restaurar las finanzas, la salud, el matrimonio. Voy a orar porque va a haber un día donde la unción va a revolucionar tu vida. Quiero ver cosas restauradas. Estamos en el 2834 Northwest de la 79 Avenida en El Doral. Para más informes, usted puede encontrarme por las plataformas como Pastor Alejandro Montiel o puede llamarnos al 305-364-8782. Muchas bendiciones, los amamos y nos vemos este próximo domingo. Bendiciones.